Buenísimo, muchísimas gracias. Pero también depende del contexto que lo diga. Gracias, loco. Gracias por la compañía. Gracias por acompañarnos. Dale, nos vemos en unos días. Feliz viaje, feliz viaje. Gracias. Gracias por acompañarnos a este tramo, el último tramo antes del Caribe. Ah, de verdad. Bueno, ahí nos escribimos cuando llegamos. Dale, pues. Cuando sabemos que llegamos. Dale. Estamos hablando. En contacto. Bueno, nos vemos. Esto es nos vemos, no es chau. Eso, nos vemos. Unos días. Listo, adiós chicos. Chau, gracias, Carlos. Buen regreso. Dale, pues. Ahí le ponemos yerba y una bombilla y es como mate, Un mate. para nosotros ese. Porque se hace también con este tipo de ¿Sabes qué? calabacitas. Poner en el Ahí. carro. Dale, buenísimo, ahí nos lo comparten la foto. Gracias, chicos. Gracias por parar y por el reflejo. Qué amable. Ay, para que te saco. Buenas. Buenas. Gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo has pasado el día? Muy bien, gracias. Gracias por la Gracias, bienvenida. muy bien. Gracias. Todo bien. ¿Vamos? Bueno. Después, en otros lugares sí siempre compramos. Hoy salimos a bastante buena hora, considerando nuestros horarios de Terranova. César y Carlos nos acompañaron un tramo antes de volver a sus obligaciones. Y por César mismo sabíamos que iba a haber un grupo de ciclistas esperándonos, que venían hablando con él. Y bueno, llegando a Carúpano no solo había ciclistas, sino que también había moteros y había policía que venía cortando el tránsito. Así que como siempre nos sorprende, pero en Venezuela ya no nos sorprende, súper agradecidos con ellos. Hoy no nos vamos a quedar en Carúpano, vamos a seguir al Río Caribe, que era el plan. Algunos de los ciclistas nos van a acompañar, así que vamos a compartir un lindo rato con ellos, viendo ya un paisaje completamente distinto al que veníamos teniendo estos últimos días, y sabiendo que sí, al regreso, porque tenemos que pasar de nuevo por acá, ya vamos a parar en Carúpano y conocer un poco más de esta ciudad. La prisa es lo que nos va a causar. Si bien Carúpano y Río Caribe están separados por apenas 22 kilómetros y ambas poblaciones se encuentran a orillas del Mar Caribe, llegar de un punto al otro no resulta una tarea tan fácil para dos ciclistas algo cansados y con mucha carga.
La topografía del lugar está compuesta de varias cuestas, siendo la primera desde Carúpano la más empinada. Con la compañía de amigos ciclistas y su paciencia al tener que esperarnos, la superamos, mientras un nuevo paisaje aparece luego de cada nueva cuesta y a la espera de ver nuestro destino del día tras cada cima. ¿Pero de dónde son ustedes? De Argentina. La provincia de Santa Fe. Yo tengo ya una... Nos vemos. No, chicos, gracias. Gracias en serio de corazón. Cuando quieren, Dale. Sí. Mira, cuando quieran venir por aquí y estén aquí, vengan para que se vayan juntos, para que le enseñen la playa de Medina. ¿Oíste, René? No hace falta que vayan a nuestra velocidad de nuevo, pobres, venían lentos, acompañados. Para adentro. Ahí es tu casa. Gracias. Llegamos al Mar Caribe, veníamos muy ansiosos por pisar esta arena. Si bien desde Carúpano veníamos viendo el mar, todavía no terminaba el día de pedaleo. Fueron 23 kilómetros de dicha ciudad hasta Río Caribe. Sube, baja, curvas, la vista hermosa, pero no podíamos estar haciendo esto. Hermoso, la verdad que felices de llegar al Caribe, en este caso al Caribe venezolano. Hace un año atrás veíamos el mar por última vez en el mar argentino, provincia de Río Negro, más precisamente en la ciudad de Las Grutas. Hace 4 años atrás veíamos el mar Caribe por última vez en la ciudad de Cartagena, en Colombia, cuando cruzábamos de Panamá hacia este país. Y después de 9.000 kilómetros viniendo desde Argentina, otra vez nos encontramos con este mar maravilloso en el país venezolano. Así que la verdad que felices, no podemos decir otra cosa. Siempre que encontramos o nos topamos con el mar es una sensación muy linda, muy agradable. Como que uno piensa que algo se termina, pero bueno, en nuestro caso nada se termina, sino que lo vemos como otro objetivo cumplido. A descansar, porque fueron días muy movidos, viniendo desde Caripe, mucha montaña, y el último tramo hacia acá, desde Carúpano, reitero, fue duro. Entonces las piernas requieren descanso y nuestra piel también, porque el sol está muy fuerte, así que acá en la playa hay que cuidarse. Disfrutaremos de esta playa, las aledañas, que son muy famosas acá en Venezuela. Esto sigue, nosotros no paramos. El que sí se queda acá, y ya que estamos hablando de números, es este sombrero, 7 años conmigo, casi desde Alaska. Aclaro porque mucha gente me lo hizo saber, obviamente no está en el mejor estado. Imagínense en tanto tiempo, tantas cosas, si hablar de este sombrero. Pero bueno, quedé en que tenía que llegar al Caribe con él. Hace 3 años que vengo cargando el sustituto y está ahí guardado. Ahora van a intercambiar roles. Este quedará, no sé, porque ni siquiera se puede regalar porque está muy feo. Pero bueno, cumple su función. A descansar y a disfrutar de esta maravilla que la verdad es el mejor premio de todos estos días, meses, años de pedaleo, como siempre. Todo, come todo. Comer despacito. Sí, pero coméntelo todo. ¿Está bien? ¿Y a la señora? Sí, una vez y salió con... ¿Esa la Llorona? Sí, salió así borrada, chiquita. Ya hicimos clase de inglés, del universo. Historias locales de acá de apariciones, la Llorona. A ver quién se porta bien, quién se porta mal. ¿Algún otro tema? Yo me porto bien. ¿Quién era el que se portaba bien? ¿Y quién es el que se porta peor? Todos coinciden.
y ella Él porque tiene la mano parada. tiene la cara de travieso. ¿Qué es lo más lindo de Río Caribe? La playa, el río, plaza, el río, las piscinas. ¿Y su playa favorita cuál es? Medina. Y Medina, Playa Uva y Playa Chaguarao. Y Y Playa de los Cocos. Bien, ¿y acá hace calor todo el año o está fresquito a veces? A veces en la noche sale brisa y había una temporada fue antier. Ajá. Antier pues estaba una ventolera que tiró todos los techos, tiró también una casa que era vieja, estaba viejísima y la tiró. Así que llegamos en buena fecha, porque ya hoy había viento pero no había tanto. Mucha brisa. Bueno, vamos a tomar sus recomendaciones para ir a reconocer entonces Río Caribe. Allá ven. Bueno. Venezuela es el país que posee las costas más extensas sobre el Mar Caribe, además de ser el país con mayor territorio marítimo reconocido en este mar. Además de la costa continental sobre el Caribe, que va desde la frontera con Colombia al oeste y se extiende hasta la península de Paria en el estado de Sucre al este, posee un estado totalmente insular en sus aguas, además de dependencias federales, y archipiélagos, cayos, islas e islotes incorporados a distintos estados ubicados en su territorio continental. Haciendo el trabajo fino. Mostralo. Por acá van la cinta del casco. Entonces esto no se dobla. Así estaba el otro. Hace muchos años atrás. Pero bueno, ¿Desde dónde venía? desde Los Ángeles. El regalo de la familia Cruz. Saludos a ellos. Estamos de estreno. Después tenés que hacer la despedida del otro. Hay tetas. A la vuelta. Ya más relajados. Elegimos salir a caminar un poco. ¿Por qué digo relajados? Porque desde que llegamos acá al pueblo, Karen, bueno, si bien llegó con su esguince ya de unos días, se intoxicó. Y en mi caso, sí, Misterio con qué. no sé qué, nosotros siempre, nunca vamos a dejar de comer, pero bueno, a veces siempre es algo que nos cae mal. Y en mi caso algo parecido, pero me agarró como una reacción alérgica, así que al contacto con el agua, la verdad que me hace
arder. Dicen que puede haber sido un pescado que comí, pero bueno, acá estamos. También lidiamos un poco con la conexión. Fueron 48 horas moviditas, ya más tranquilos, entonces a caminar un poco por el pueblo, más allá de la playa, que la tenemos muy cerquita. Ya nos adentramos al río Caribe para conocer. Al río Caribe, a la ciudad del río Caribe. Río Caribe es una población que ya tiene sus buenos años, pues podemos situar su año de fundación en el 1647 y su fundador a Diego de Brito, quien junto a vecinos de Cumaná y de la isla Margarita fundaron el primer caserío que existió aquí. Igualmente por esas fechas ya también había muchos corzos franceses navegando estas aguas, algunos con pretensiones colonizadoras, otros comerciando y otros directamente dedicándose a la piratería, al igual que también personas de los Países Bajos e ingleses. Ya en el siglo XVIII estos navegantes, vamos a englobarlos así, comenzaron a ver la riqueza de la tierra firme de la isla de Paria y también de las islas de las Antillas aquí cercanas y empezaron a instalarse. Entonces, desde entonces se empezó a dar esta mixtura que existe hasta el día de hoy entre pueblos originarios, también descendientes de españoles, pues recordemos que ya aquí era colonia española, y descendientes de la isla de Córcega, al igual que algunos otros europeos que estaban por aquí navegando, pero mayormente de esos tres grupos. Esta ciudad, por lo que hemos visto, que tiene bastantes años, ha conservado mucho de esa arquitectura colonial, así que ahora vamos a recorrerla un poco y ver un poco más, porque todo el mundo nos dice que nos va a encantar. Hoy como nunca yo fui a pedir que hoy en la partida. Arreglando pescado, tengo que arreglar. Y yo he ganado tanto dinero que yo he viajado a Margarita en avión. Y lo que tengo son 44 años. Buen día. Bueno, mi nombre es Manuel González, pescador de aquí del Río Caribe, de la comunidad de pescadores. Tengo 69 años y tengo 67 años pescando. Del municipio y el estado que produce más pescado se llama Sucre, porque en Sucre que está la plataforma continental de Venezuela, que depende desde la punta de Araya hasta Cabo Tres Puntas. Y de aquí del sur hacia el norte son 48 millas náuticas que hay hasta Los Testigos y hasta Nueva Esparta.
Bueno, esto es lo más llano que hay en toda Venezuela, en el estado Sucre, porque la tenemos aquí, esta plataforma, donde vienen a parar los grandes reservorios de pescado, cardúmenes de peces. Pero la pesca se ha puesto muy caótica, muy mala, por mucha maldad que le han hecho al subsuelo, al fondo marino y a la pesca artesanal. Estamos pasando mucha necesidad, que no debía de ser, porque Sucre es un estado que tiene mucha proteína en todo, que aquí principalmente en la costa de Paria hay 48 comunidades donde se produce el mejor cacao del mundo, comunidades de pescadores y comunidades de agricultores, y se produce el mejor cacao del mundo que tiene más proteína. Hay un cacao que llaman perrita, que tira asemeja a marrón, que es blanco, más que todo, y ese cacao es que lo van a vender allá a Trinidad para llevarlo para Inglaterra. Sucre tiene 2 golfos, que es el Golfo de Paria y el Golfo de Cariaco, donde son reservorios de pescado, donde llegan cardúmenes de sardina de todo rubro. Eso lo tenemos nosotros. Aquí en Arismendi se descubrió un impacto gasífero donde están 18 pozos de gases que venían de Singapur, barco, a sacar gas de aquí para llevar para allá. Sucre tiene la mina de Alfarto más grande que hay en todo el mundo. Sucre tiene la mina de sal más grande del mundo, de Venezuela, la tiene aquí en Araya. Así que nosotros no tenemos por qué estar pasando necesidad como pescadores lo que están haciendo. Ahora esta regulación que tienen con la gasolina hacia los pescadores, nosotros tenemos el derecho de gozar todos los minerales de Venezuela, porque nosotros somos venezolanos y tenemos. Entonces nos subsidian con 120 litros y entonces por esa simple razón estamos pasando necesidad, que no podemos pescar mar afuera, porque el combustible que nos dan no nos alcanza. A ustedes que son de Argentina, que es otra nación que puede ayudarnos aquí en cualquier cosa, porque las naciones de Sudamérica unidos se puede hacer algo por todos los países de Sudamérica. Muchas gracias y estoy a la hora. Muchas gracias a ustedes. pecho a la playa, limpió toda esa playa.
Cuando llegamos a Río Caribe sabíamos que no era la única playa la que está en el pueblo, sino que acá el estado Sucre es famoso por otras muchas playas que están conectadas a Río Caribe por un camino pavimentado, así que era ideal para hacerlo en bicicleta. Pero sucedió que no teníamos ganas, la verdad que todavía estamos cansados de las bicicletas, y un vecino de la posada, Manuel, nos ofreció traernos en bote, conocer así varias playas y no limitarnos solamente un día en bicicleta. Así que aceptamos la propuesta de Manuel, con quien hablamos hoy más temprano. Él no pudo traernos, nos trajo su hijo Pascual. Así que bueno, a ver, finalmente llegamos a Playa Medina, una de las playas más famosas, no solo del estado de Sucre, sino también de Venezuela. Hace unos años en una revista de turismo salió como una de las playas más lindas del mundo y desde ahí tuvo un boom turístico que con la pandemia decayó un poco, bueno, como en todos lados, y ahora mayormente tiene turismo local y centrado en ciertas fechas como en Semana Santa, en carnavales, vacaciones. Es una playa espectacular. Lo que hace la diferencia de esta playa es el bosque, como le dicen acá, el bosque de cocoteros, que hacen esta sombra increíble, algo que a nosotros nos encanta, poder ir al mar. Sí, que uno siempre está buscando eso, la sombra de este sol que es bastante fuerte, más que nada en la costa caribeña, así que lugar ideal. Estos cocoteros, el agua, la arena, no parece arena, en realidad uno camina y parece que estás caminando sobre harina. Y la ventaja que tenemos hoy de ser un día de semana es que estamos solos. Espectacular, pero los fines de semana sabemos que está más ocupado, ahora ya no sé cuánto falta para Semana Santa, seguramente esto va a estar lleno de gente, así que bendecidos por la tranquilidad. Además, hoy decidimos salir temprano, así que también creo que eso tiene que ver, seguramente más tarde empieza a llegar gente. Una de las cosas que uno de los chicos acá me comentaba, es que está prohibido hacer fogatas en la playa y música, todo tipo de música. Así que la gente que busca acá es tranquilidad y la obtiene. Amo esa regla. Sin bocinas a todo dar cuando uno viene a buscar tranquilidad. Pues yo creo que los cocoteros, esa tranquilidad hicieron que, como decía Karen, hace años se elija como una de las mejores playas del mundo, disfrutando acá de ella y de la soledad. A ver, un rato.